patrones de diseño. Os voy a explicar primero qué es esto de un patrón de diseño, porque aquí vemos patrón de diseño Singleton. Hay muchísimos patrones de diseño, unos más conocidos, otros menos conocidos, unos más utilizados, otros menos utilizados. Bryce, quiero aprender patrones de diseño. Vale, pues hacéis una cosa y ponéis Refactoring Guru. Lo ponéis en Google, le dais a Enter, os vais a esta página y dice, ostras, página en español, hasta aquí a la izquierda pone patrones de diseño. Bueno, esto es una página espectacular, espectacular. Es una página donde, aparte de otro tipo de contenido, hay patrones de diseño súper bien explicados, de forma concisa, fácil. Si queréis incluso ayudar a esta persona, tiene hasta libro de patrones de diseño en español. Bueno, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una manera de intentar resolver, vamos a decir, un problema común en programación. Nos vamos a encontrar siempre este tipo de problema. Pues este tipo de problema, como es común, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Por los patrones de diseño ya nos están dando la manera más óptima de resolver problemas o necesidades comunes dentro del desarrollo de software, ¿ok? Esa es un poquito la idea, es un poquito el concepto de patrones de diseño. Y por lo tanto, aquí tenemos el patrón de diseño Singleton. Vale, que el patrón de diseño Singleton también resuelve un problema muy concreto. Vale, ¿qué problema concreto resuelve el Singleton? Nosotros es posible que tengamos la necesidad de, dada una clase, tengamos que acceder con una única instancia a esa clase. ¿Por qué? Porque puede que necesitemos un objeto en nuestro programa que se va a reutilizar en toda nuestra aplicación y necesitamos que los datos que, por ejemplo, tiene almacenados ese programa, pues se reutilicen. Vamos a entenderlo mucho mejor con la parte de dificultad extra que os ponía aquí. La voy a ir leyendo, aunque después la implementamos. Imaginaos cómo funciona la sesión de un usuario. Si yo me logueo en una página, yo tengo que saber que en cualquier página dentro de esa aplicación yo tengo mi sesión iniciada, que Bryce, por ejemplo, ha iniciado sesión. Y en cualquier parte de mi aplicación yo tengo que poder acceder al nombre de usuario o lo que sea, ¿vale? ¿Se entiende más o menos el concepto? Pues claro, ¿de qué valdría tener esos datos no persistidos, no comunes o incluso que no se puedan compartir? Tendríamos que estar haciendo cálculos, tendríamos que estar como autenticando al usuario todo el rato. Eso no tiene sentido para una aplicación. Si yo hago login, pongo usuario y contraseña y el usuario y contraseña está ok, yo tengo una sesión de usuario iniciada y esa sesión de usuario, en cierto modo, tiene que compartirse en toda mi aplicación, así como a concepto general. Pues claro, ¿cómo hacemos eso? Pues ese problema, en el momento que tenemos que compartir una misma instancia de un objeto, se puede resolver con el patrón de diseño Singleton. Así que esto es lo primero que quiero hacer. Vamos a implementar, nos decía el ejercicio, el patrón de diseño Singleton, pero de una manera más abstracta, simplemente para entender cómo funciona. Así que me voy a venir aquí, vamos a crear un comentario como siempre y voy a poner ejercicio. Y aquí tendríamos que buscar cómo funciona el patrón Singleton. Claro, si esto es un patrón de diseño, el patrón de diseño a nivel teoría nos indica cómo tenemos que implementarlo. Entonces el patrón de diseño Singleton lo que nos dice, va a haber variaciones según el lenguaje de programación que elijamos, pero a nivel teórico todas las estructuras tienen que ser iguales. Básicamente nosotros vamos a tener una clase y a esa clase le vamos a dar un nombre. En mi caso, como os quiero enseñar el mecanismo genérico del Singleton, sin más le voy a llamar Singleton. Ya sabéis, le podríamos llamar como nos diera la gana, básicamente. Por eso no tiene que haber ningún problema. Así que voy a venir por aquí y voy a crearme una clase que se llame Singleton, ¿vale? Para intentar mostrar el funcionamiento. Una vez tenemos nuestra clase tiene que poseer una variable donde se guarde una instancia. Así que yo voy a crear aquí una variable que se llame instance, ¿vale? Que inicialmente va a ser nula, no va a tener valor como tal. Entonces, claro, tenemos esta instancia sin más. ¿Y qué os dije que tiene que poseer el Singleton? El Singleton tiene que ser común. Quiere decir que cada vez que yo llame a esta clase, en realidad los datos que tiene dentro siempre tienen que ser los mismos. Es decir, no la estamos instanciando de nuevo, no la estamos creando de nuevo. Una vez la instanciemos, siempre que la querramos instanciar, vamos a acceder a la misma. Vamos a explicarlo también como de una manera un poquito más rápida. Imagínate, nosotros tenemos aquí una clase. Esta va a ser nuestra clase Singleton. Entonces, yo estoy aquí en mi... Esto imagínate que es una línea del tiempo donde yo voy ejecutando cosas en mi código, ¿no? Entonces, yo llego a un momento que voy a decir, no, aquí quiero instanciar el Singleton. Es decir, aquí voy a crear la clase. Pues entonces lo que yo voy a obtener es la primera instancia de este Singleton. Sigue mi programa y yo ahora de repente quiero volver a acceder a la clase Singleton. Si nosotros no tuviéramos un Singleton y
creamos una nueva instancia de la clase, ¿qué haríamos? Pues crear otra instancia de la clase. Pero, como esto es un singleton, se comparte la instancia. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo vuelva a instanciar la clase, como esta clase ya se ha creado anteriormente, voy a volver a acceder a la misma y voy a tener los datos que quizás ya se le han metido a esta clase. Y cuando yo vuelva a acceder a futuro, pues también, lo que os decía antes, el ejemplo de una sesión de usuario. No tiene ningún sentido que yo cuando vuelva a llamar a la sesión de usuario tenga que volver a autenticar. No, si yo ya me he autenticado, por lo menos quiero volver a acceder a esos campos. ¿Ok? Vamos a entender primero la concepción principal. Ya tenemos una clase, ya tenemos una variable que va a guardar la instancia. En primera instancia, si me permitís la redundancia, nula, non o el valor que tenga en según qué lenguaje, porque no existe. Vale, por otro lado, nosotros vamos a necesitar un constructor de clase. Esto también es algo muy común, ¿vale? Un constructor de clase que le podemos llamar como querramos en según qué lenguajes, o en otros va a tener una estructura muy propia. ¿Qué solemos hacer? Esto ya es bastante propio de Python, ¿no? Le solemos llamar new porque lo que estamos creando es la instancia, ¿vale? Es decir, que yo a este constructor, yo sé que en Python se va a llamar por defecto en el momento que yo venga, por ejemplo, aquí y diga singleton y lo instancie, ¿vale? Pues sé que se va a llamar este constructor. Esto tiene que ver con Python, pero ya sabéis que estas clases valen para cualquier tipo de lenguaje. Simplemente intentamos explicar el funcionamiento general. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? ¿Cómo funciona el singleton? Lo que va a comprobar el singleton, o lo que tiene que comprobar para acabar creando un singleton, es si no existe la instancia, if not, la instancia que tenemos por aquí, es decir, el class instancia, ¿qué hacemos? Si no existe, vamos a crear la instancia. Entonces, simplemente accedemos a la clase, llamamos a la instancia y le asignamos un valor. ¿Cuál es el valor? El valor simplemente es llamar a super, en este caso, ya digo, aquí va a cambiar según el lenguaje, pero tenemos que buscar la manera de instanciarlo. ¿Y qué queremos instanciar? Queremos instanciar nuestra clase singleton, ¿ok? Queremos instanciar nuestra clase singleton con esta instancia de clase. Y una vez ya lo tenemos, ¿cómo instanciamos una instancia de clase? Pues en este caso, con el constructor new. Vale, esto, aunque os parezca muy difícil ahora mismo, y pasándole incluso la clase, esta es la estructura común del singleton. No os la tenéis incluso ni que aprender de memoria. Simplemente esta es la manera que tenemos en este caso en Python. En JavaScript lo hacemos de otra forma, en Java lo hacemos de otra forma, ¿ok? Pero aquí simplemente lo que estamos haciendo es super para llamar de manera genérica a el objeto padre de las clases, para poder decirle, no, yo lo que quiero es instancia la clase singleton, te paso yo mi instancia y lo hago con este constructor new, ¿ok? Esto es muy importante que también entendáis cómo funciona el singleton en cada uno de los lenguajes. Pero esto es más algo propio de cada lenguaje, el decir, este chorro que veis aquí, lo importante es buscar en cada lenguaje cómo se crea el singleton, cómo implementamos ese patrón. Y después, sin más, yo ya lo que hago es retornar la instancia de mi clase, retorno la instancia. Punto instancia. Vale, fijaos lo que tengo aquí, a ver si somos capaces de entenderlo. Yo ahora voy a instanciar mi singleton. Voy a crear una variable, por ejemplo, que se llame singleton1 y va a tomar el valor de instanciar esta clase. ¿Qué va a hacer esta clase? ¿Qué va a hacer esta clase? Bueno, pues yo, cuando instancie una clase, en este caso me va a llamar a su constructor de clase, que es este new. ¿Y qué me va a decir? Oye, ¿qué comprobamos? ¿Existe la instancia? Si nunca se ha llamado a esta clase, ¿qué valor tendrá instancia? Instancia será nulo, non, bueno, no tendrá un valor. Entonces, como no tiene valor, ¿qué va a hacer? Crearse y devolverla. Ahora yo vengo por aquí y vengo y creo otra variable y creo otra instancia. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que como yo tengo una instancia de clase general, instance ya va a tener un valor. ¿Qué valor? El valor de cuando se instanció la primera vez. Entonces, como ya existe, no se va a volver a instanciar, nos va a devolver el valor que tenía antes. ¿Vale? Esto es lo que significa un patrón singleton. ¿Cómo lo podemos verificar? De una forma muy fácil. Mira, vamos a hacer un print de la primera vez o de la variable singleton1 y vamos a hacer un print de la variable singleton2. Arrancamos esto. Vamos a ver qué obtenemos. ¡Ostras! Fijaos, nosotros cuando imprimimos un objeto, lo que acabamos viendo es, bueno, esa dirección de memoria, ese identificador único, dependiendo del lenguaje. Fijaos lo que pone aquí.
tenemos una instancia del objeto singleton con, esto no importa, dirección de memoria, identificador, lo que queráis. Bueno, un ID tenemos aquí. ¿Qué pone en cada caso? Ostras, exactamente el mismo ID. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos el mismo ID. Significa que en realidad, aunque hemos instanciado 2 veces la clase singleton, ¿qué ha pasado? Que es la misma, porque la instancia se está compartiendo, la instancia la estamos guardando y ha comprobado en cada caso. Ya para rematarlo, si yo pongo singleton 1 is singleton 2, es decir, ¿es igual el singleton 1 al singleton 2? ¿Qué nos dice? True, verdadero. Hemos construido un objeto que da igual las veces que lo instanciemos, que siempre va a compartir la misma instancia. Esto es un problema frecuente en programación. Necesito compartir la misma instancia porque quiero guardar estos datos no sé qué, no sé cuánto y quiero acceder desde cualquier parte de mi aplicación a los mismos datos. Ah, singleton. Es la manera más óptima, es un patrón de diseño. Ok, ¿cómo funciona el singleton? Bla, bla, bla. Entonces estas son cositas que vamos aprendiendo y que después, en el momento que se nos presentan esos errores, ya sabemos directamente a qué patrón tenemos que acabar accediendo para resolver el problema. Cada patrón de diseño resuelve un problema. Aquí estamos hablando del singleton, que el problema que resuelve es eso, el acceso a una misma instancia compartida. Ya lo veis, y con una manera, en cierto modo, bastante simple. ¿Qué pasa? Que esto os puede parecer como más rollo, porque bueno, esto es algo muy propio del lenguaje y esto es algo que tendríamos que haber buscado, entendido, pero lo difícil de todo esto es saber que existe un patrón de diseño que resuelve el problema, no después cómo implementarlo, porque la manera de implementarlo va a ser siempre igual, ¿ok? Os decía que también nosotros lo que tenemos por aquí, el ejercicio secundario que ponía dificultad extra, y aquí lo vamos a acabar entendiendo muchísimo mejor, porque lo vamos a ver con un ejemplo real. Decíamos aquí, dificultad extra. Utiliza el patrón de diseño singleton para representar una clase que haga referencia a la sesión de usuario de una aplicación ficticia. Una, imagínate, aplicación de lo que sea. En el móvil, en una web, lo que sea. Nosotros tenemos, de repente, una aplicación donde tenemos el ID del usuario, el username, el nombre y el email. ¿Ok? Dice, recupera los datos del usuario y borra los datos de la sesión, etc. Vale, vamos a implementarlo primero como si no fuera un singleton. Que nos dice, mira, necesitas un objeto para almacenar los datos de usuario. Y yo vengo aquí todo feliz y digo, bueno, pues si necesito un objeto para almacenar los datos de mi usuario, le voy a llamar user session, ¿vale? Y en esta sesión, sin más, yo le podría decir, bueno, pues me guardo aquí un user o me guardo todos estos datos que vemos aquí. ID, username, imagínate, venimos por aquí y tengo todos estos datos, lo que sea, nombre, email, username, le voy a llamar name un poco para guardar la coherencia, y yo podría venir aquí todo tranquilo y decir, pues no lo sé, el ID, imagínate, que esto fuera un entero, o que el username fuera un string, lo que sea, o que le diéramos un valor por defecto. Me da un poquito igual lo que quisiéramos hacer aquí, ¿vale? Y el email, pues que fuera también un string o lo que sea, ¿vale? Y yo ahora de repente tengo que acabar creando, pues, un inicializador. Pues en muchos lenguajes, pues tenemos el init, lo que sea. Aquí vamos a intentar conservar esta estructura, que yo de repente tengo la forma de crear una nueva clase. Ya estoy persiguiendo el singleton, ¿no? Pero claro, aquí lo que tendríamos que hacerle sería, vale, yo tengo la forma de crear una nueva clase, perfecto. ¿Y cómo creo una nueva clase con el singleton? Más de lo mismo, la instancia. Ah, vale, yo tenía que tener una instancia y una manera de construir el singleton. Ya lo teníamos de antes. Nada nuevo, perfecto. Aquí está, la nueva instancia del singleton. Porque yo igual ya tengo una sesión inicializada o lo que a mí me dé la gana. Y ahora me decía que este singleton, datos de usuario, sesión de usuario, lo que fuera, tendría que tener la posibilidad de nosotros poder meterle los datos de usuario. Imagínate, pues una función que fuera setUser, y aquí a este setUser le voy a pasar todos estos datos. Username, el name y el email. Imagínate. ¿Y cómo podríamos acceder a esto? Bueno, ¿qué hacemos en unos lenguajes, que es el set, que es el this, que es el self? Bueno, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando. En Python yo voy a tener aquí un dato de usuario ID, sin más. ¿Y qué más datos de usuario podría tener por aquí? Pues cada uno de los que le estoy pasando. Entonces ya tengo la posibilidad de meterle los datos de usuario. Esto como si fuera una función normal. Pensar que esto no es nada que no hagamos con una clase. Lo que pasa ahora es que tenemos la peculiaridad de que esto se va a comportar como un singleton. Nos decía que tuviéramos la posibilidad de meterle los datos de usuario, pero también la posibilidad de recuperarlos. Pues bueno, getUser, imagínate. Pues getUser, sin más, le pasamos self, y aquí que retornara los datos del usuario. Me da igual, aquí sin más,
yo lo voy a retornar como una cadena de texto. No nos vamos a complicar. Podríamos retornarlos uno a uno o tenerlos en un mapa, lo que fuera. Aquí sin más me los voy a recuperar como una cadena de texto, donde sea self.id, coma. Esto lo podríais haber ideado como os diera la gana. Yo simplemente esto es para demostraros que me puedo recuperar los datos. El username, self.name y self.email. Y ya por último, decía la posibilidad de borrar la sesión, recuperar los datos de usuario y borrar los datos de la sesión. Pues voy a poner clear user. ¿Cómo podríamos hacer para borrar los datos de la sesión? Bueno, aquí podríamos decirle que inicialmente todos estos valores, no sé, como hicimos antes, ¿y si le decimos que esto todo es none inicialmente? Yo lo podría tener toda none. Y esto también un poco lo que va a significar es que si yo quiero borrar la sesión, yo le podría decir no, pues para borrar la sesión, la manera en la que yo me voy a enterar de esto es que todos estos datos otra vez pasen a ser nulos, que pasen a ser none, que pasen a no tener valor. ¿Por qué? ¿Cuándo podría pasar esto? Que un usuario haga logout. Imaginaos, vamos a arrancar esto y vamos a empezar a ver cómo funcionaría todo esto. Imaginemos nuestro programa. De repente, yo vengo por aquí y entro en la página web por primera vez o en la aplicación móvil por primera vez y le voy a llamar Session 1, ¿ok? Entonces yo lo que tengo que hacer es crearme el objeto userSession, o si queréis le llamo, bueno, Session 1. Yo creo que va a estar más que entendido. Vamos a imprimir qué es la sesión. Este Session 1, ¿qué es lo que tendría? Sin más vamos a tener una clase. Lo arrancamos, tenemos nuestro userSession. Vale, seguimos avanzando. Nuestro usuario está navegando por la web y de repente ahora este usuario decimos, se va a autenticar. Ostras, pues igual yo creé aquí la sesión y ya lo siguiente que va a hacer el usuario es autenticarse. Pues muy bien, si yo quiero autenticarlo, ¿qué hago? Vamos a hacer el set user. Y el set user, ¿qué le tenemos que pasar? El identificador, el nombre, lo que fuera. Esto sería que tú entras a un servicio, metes usuario, contraseña, el servicio te vuelve los datos, pero imagínate que yo me autentico correctamente y de repente estoy autenticado como Mouredev, mi nombre es Bryce Moure y mi email es mouredev@gmail.com. Imagínate que yo me he autenticado con estos datos. Perfecto. Entonces, si yo ahora viniera aquí y accedo al usuario, getUser, ¿qué datos voy a tener? Joder, esto facilísimo, ¿no? Si yo he creado una instancia, le meto estos datos y accedo a sesión 1 a los datos, tengo mis datos. Pero ¿dónde entra la magia del singleton? Que yo ahora me voy a otra página. Imagínate que me voy a otra página y me voy a crear otra variable. Estoy en otra parte de mi aplicación. Entonces yo ahora digo, uy, en esta parte de la aplicación necesito saber si el usuario está autenticado o no. Vale, pues entonces ¿cómo puedo hacer? Tengo que acceder a la sesión. Pero es que yo aquí en esta parte de la aplicación no tengo la sesión. No pasa nada, tienes un objeto que es común, el userSession. Entonces yo en otra página o en otra pantalla de mi app o donde sea, accedo a mi objeto userSession, instancia de userSession. Claro, esto si no fuera un singleton y yo ahora me vengo por aquí y hago getUser de la sesión en la que he accedido en otra página, ¿qué pasaría? Estos datos tendrían que estar vacíos. Pero tenemos un singleton. ¿Qué ha pasado aquí? Teóricamente una nueva instancia, pero sin llegar a meterle los datos a sesión 2 ya tiene los datos de la sesión. No ha pasado absolutamente nada. Está todo centralizado, todo común. Y yo ahora vengo a otra página, sesión 3, y digo, uy, botón de logout. ¡Ostras! ¿Qué quiero hacer ahora mismo? Botón de logout y digo clear user. ¿Qué datos va a borrar? Va a borrar los de la sesión común. Si yo ahora vengo por aquí y hago print de session 3.getUser, none. ¿Por qué? Porque se ha reinicializado todo. Aquí están. ¿Lo veis? Que esto sería lo mismo que podríamos pensar. No, los voy a poner aquí todos a vacío, así igual, ya los podría inicializar, sí, no. ¿Qué pasa si yo vengo aquí y antes de meterle datos a la sesión 1 hago un getUser? Dice, uy, error. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento que yo estoy aquí accediendo a estos datos, ¿me está fallando? Vamos a ver esto. Esto ya depende mucho de los lenguajes, de si nos pide que los inicialicemos y por defecto toman valores ya para darles esa inicialización. Fijaos, ahora, non, los hemos tenido que inicializar. Si queremos acceder a ellos, yo le estaba haciendo un get a unos datos que inicialmente, claro, no les íbamos a dar ningún dato. Ahora si lo pongo a non, los tengo como, hey, esto está reseteado,
lo tienes todo preparado. Claro, y yo ahora, imagínate, hago el clear o no hago el clear. O aún está esta sesión, pero ahora de repente el usuario va a meter otra sesión. Pues yo llamaría a setUser, le metería los nuevos datos y otra sesión empezaría a arrancar. Entonces, en la instancia de esa aplicación, yo estaría seguro de que solo tengo un usuario activo, en este caso, claro. Es decir, por ejemplo, en una aplicación móvil, en el 99% de los casos, es muy posible que estén utilizando un singleton, porque es la forma de que esté todo común. Tú muchas veces lo que haces es arrancas la aplicación, compruebas si igual hay un usuario guardado en memoria, te lo cargas en un singleton o lo que sea. ¿Qué puede ser un singleton? El carrito de pago, que está siempre común en la aplicación, que veis que cambiáis de página y el carrito siempre tiene los mismos datos. Eso puede ser un singleton. Que le dais a descargar un fichero en segundo plano y os seguís moviendo por la aplicación y veis que el porcentaje, como que eso es como otra pieza de la aplicación, que tú te vas desplazando y el porcentaje sigue contando porque se sigue descargando algo en segundo plano mientras tú te mueves por la aplicación. Eso podría ser un singleton. ¿Quiere decir que solo lo podamos implementar con un singleton? No, pero que entendáis que llegado el caso, que tengáis algo concreto, puede que el singleton, puede que este patrón de diseño sea justo el mecanismo que podéis utilizar para solucionar este problema. Y esto es lo que se va aprendiendo con todos los patrones de diseño. ¿Qué? Problema común, solución común. Problema común, solución común. Problema común, solución común. Y siempre de la misma forma, porque esto es algo independiente del lenguaje de programación. Los patrones de diseño es fundamentos de la ingeniería de software. En JavaScript de una forma, en Python lo implementas de otra, pero se va a tener que cumplir esto siempre. Que tú tengas un sitio de almacenar la instancia, que puedas comprobar si la instancia ya existe y si no, que la puedas crear, que la puedas devolver, lo que sea. Esa es un poquito la idea.